Hola a todos, en el video de hoy les hablaremos sobre algunos autores y sus obras de la generación del 98 y de la generación del 27. Inicialmente tenemos a Pío Baroja, uno de los exponentes más importantes de la generación del 98. Él nació el 28 de diciembre de 1872 en San Sebastián, España, y falleció el 30 de octubre de 1956 en Madrid, España. La Busca forma parte de la trilogía La lucha por la vida del año 1904, en la que Pío Baroja explora la supervivencia y la miseria en la sociedad urbana de principios del siglo XIX. En esta obra, Baroja se adentra en los barrios más pobres de Madrid para retratar la vida de los marginados y sus luchas diarias, reflejando una realidad social que el autor percibe como opresiva y carente de esperanza. La novela aborda temas centrales en la narrativa de la generación del 98, como la pobreza, la alienación, la injusticia social y la búsqueda de sentido en un entorno hostil. A través del protagonista, Manuel Alcázar, Baroja describe el anhelo de escapar de la opresión de su entorno, pero también la resignación ante una sociedad que parece condenarlo a la miseria. Manuel encarna a los individuos que, atrapados en un ciclo de pobreza y falta de oportunidades, enfrentan la disyuntiva entre la lucha y el abandono, lo cual lo conduce a una especie de resignación existencial. Este ambiente opresivo, que no permite una vida plena ni auténtica, invita al lector a reflexionar sobre la falta de sentido y la desolación en una sociedad que no brinda a sus individuos un verdadero espacio para desarrollarse. En el libro, uno de los recursos predominantes es el narrador omnisciente y objetivo, que observa y describe sin juzgar, dejando que la dureza de los hechos hable por sí misma. Este estilo directo y casi desapasionado permite que el lector perciba la frialdad de un mundo que parece indiferente al sufrimiento de los personajes. Además, Baroja recurre a un lenguaje coloquial y sencillo, que refuerza el tono realista y permite una cercanía a la vida de los personajes, dotando de autenticidad a los diálogos y expresiones de los habitantes de los barrios pobres. Asimismo, Baroja emplea el detallismo descriptivo para recrear escenarios y situaciones, subrayando la miseria y suciedad de los lugares, lo que provoca en el lector una sensación de asfixia y decadencia. La atmósfera opresiva que se genera gracias a esta descripción contribuye a la carga emocional de la obra y crea un espacio narrativo donde la esperanza parece inalcanzable. Finalmente, la estructura fragmentada y episódica, típica en Baroja, permite representar la vida de Manuel y los otros personajes a través de una serie de escenas que, aunque conectadas, pueden percibirse como fragmentos de una realidad mayor, reforzando la idea de una existencia carente de rumbo y unidad. Este recurso estructural subraya el carácter errático y sin propósito de la vida de Manuel, intensificando la crítica social de Baroja hacia una sociedad que condena a sus miembros más vulnerables a la desolación y el olvido. Baroja se nutrió de la literatura europea contemporánea, en especial del naturalismo, de Émile Zola y de la obra de los realistas rusos, como Fyodor Dostoyevsky. De Zola tomó la idea de escribir la vida de los sectores marginales con un realismo implacable y sin embellecimientos, explorando cómo el entorno y la herencia social condicionan a los individuos. Como Zola, Baroja usa en La Busca una representación cruda y sin censura de los barrios pobres de Madrid, donde los personajes están atrapados en ciclos de pobreza y desesperanza, elementos clave del naturalismo. Un ejemplo de esto se refleja en el siguiente fragmento. A lo largo de aquella calle estrecha y sucia, que parecía un cauce seco, habíanse alineado las casas como montones de basura, las fachadas negras, las ventanas llenas de trapos, y en los zaguanes, entre portales desvencijados, se acumulaban pilas de desperdicios.
Allí Baroja no embellece el paisaje urbano. Al contrario, la calle se presenta como un lugar desolado y casi inhumano. La metáfora de montones de basura y el énfasis en la suciedad de las fachadas reflejan una realidad marginal mostrando un entorno degradado que, según el naturalismo, influye directamente en la vida y el carácter de los personajes. En cuanto a los realistas rusos, toma mayor inspiración de Dostoyevsky, cuya exploración de las emociones humanas y la moralidad en las situaciones límite se refleja en el tratamiento de Baroja hacia sus personajes. En La Busca, al igual que en las novelas de Dostoyevsky, hay un interés por la psicología de los personajes y por cómo el sufrimiento y la miseria moldean sus vidas y decisiones. Un fragmento en el que se evidencia esto es: Manuel miraba la ventana y la vida con indiferencia. Las cosas pasaban ante él sin dejar en su espíritu ninguna impresión profunda. Todo le daba lo mismo: el trabajo, la holganacería, el hambre, el hartazgo. Allí el protagonista, Manuel, muestra una actitud de resignación y desarraigo, que es característica de los personajes de Dostoyevsky, quienes a menudo sienten una profunda alienación frente al mundo que los rodea. Por último, en el fragmento, ¿para qué luchaba entonces? ¿Para qué quería vivir más? ¿Para qué se esforzaba? No veía motivo, no veía fin, pero se agitaba como el animal que sacudiera el yugo al sentirse oprimido. Allí se refleja el desencanto existencial de Manuel, una pregunta sobre el sentido de la vida que es constante en las obras de la generación del 98. La falta de propósito es también una marca de la influencia de Dostoyevsky, ya que la lucha por encontrar sentido en una realidad dura y opresiva se asemeja al dilema existencial de los personajes del escritor ruso. La metáfora del animal que sacude al yugo enfatiza la opresión social que Manuel experimenta y la rebelión instintiva que intenta liberar su espíritu, aunque él mismo no vea una razón clara para hacerlo. Baroja explora aquí una contradicción humana, la necesidad de luchar por la libertad, incluso cuando no se vislumbra una solución. A continuación abordaremos a Luis Cernuda, un poeta de la generación del 27, nacido el 21 de septiembre de 1902 en España y fallecido el 5 de noviembre de 1963. En su obra La realidad y el deseo, parte 5, encontramos el poema Donde habite el olvido. Este poema aborda temas centrales en la poesía de la generación del 27, como el amor, el desamor, el olvido, el deseo y el tiempo. Aquí Cernuda expresa su anhelo de habitar una región intangible donde él mismo exista como ausencia. Esto debido a que en la realidad no puede experimentar el amor, ya que este resulta imposible y está sufriendo con sentimientos de melancolía, tristeza, pena y tormento. Por esto, busca un espacio en el que no existan ni sus recuerdos, ni sus sentimientos, ni él mismo. Con respecto al estilo y recursos literarios, el poema está escrito en verso libre, una característica de la generación del 27 que permitía a los poetas mayor libertad expresiva y que crea una ruptura con las formas rígidas de la tradición. A pesar de esto, ellos retoman a Góngora para poder alcanzar la poesía pura, siendo evidente el uso de metáforas complejas y de imágenes cargadas de simbolismo. Un ejemplo es la frase «vastos jardines sin aurora», que sugiere que el tiempo se encuentra suspendido, detenido, en un lugar en el que el olvido es eterno y no existe la memoria ni los recuerdos. Otra metáfora es «memoria de una piedra sepultada entre ortigas», en la que Cernuda busca expresar la ausencia de recuerdos. Una piedra como símbolo de olvido carece de memoria, y al estar sepultada entre ortigas se convierte en algo de lo que nadie se acuerda. Asimismo, el viento escapa a sus insomnios, simboliza que en este lugar solo hay olvido, pues el viento, al estar dormido, está libre de memoria y de vigilia, sumido en eternidad. Y otra metáfora también que encontramos es este afán que exige un dueño imagen suya, que parece referirse a la vida personal del autor,
específicamente a la propia relación amorosa homosexual que éste tenía y que exige un dueño a imagen suya. Otra característica que encontramos en el poema es la musicalidad, que se aprecia en la repetición de sonidos y ritmos que crean una atmósfera melancólica, específicamente en la repetición de palabras como donde, que refuerza la idea de un lugar intangible. Y por último, encontramos elementos vanguardistas, el surrealismo, en el que, por ejemplo, en la expresión donde el deseo no exista, introduce una imagen surrealista al sugerir un espacio donde el deseo mismo se extingue. Esta construcción simbólica va más allá de la realidad concreta, evocando el subconsciente y el anhelo de desaparecer en el olvido como una forma de escapar al sufrimiento. Este enfoque hacia lo irracional y lo intangible es una influencia clara del surrealismo, por lo cual los poetas de la generación 27 utilizan para expresar sus emociones y deseos.